Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acudir a asistir a esta primera de las jornadas de cooperativismo. Este año hemos pretendido que las jornadas tengan tres partes. Una es la cuestión del cohabitaje. Vamos a contar hoy con Raúl Robert, es ingeniero industrial, miembro fundador de Cohabitar y Sosrecivic, y es una de las personas, uno de los dinamizadores sociales que trabaja con Ashoka, ¿no? Es uno de los pocos elegidos de Ashoka como dinamizador social. Otra de las patas en las que fundamentamos estas jornadas es el documental España Contracorriente, y contaremos en ese sentido con la gente de Alternativas Económicas que vendrán mañana. Y la tercera pata son las experiencias que ya se presentaron el año pasado como incipientes y que se han ido consolidando, y las que están pendientes de empezar a desarrollar. Hoy, ya digo, tenemos a Raúl y nos hablará de su experiencia en materia de cohabitaje. Cohabitaje en catalán suena mejor que cohabitaje en castellano. Muchísimas gracias y disfrutad porque creo que vale la pena. Pues muchas gracias por habernos invitado. Bueno, primero de todo, lo voy a hablar será como tres partes. Primero explicar un poco qué es cohabitar y de dónde sale, luego qué está haciendo y luego ver ejemplos de cosas que se están haciendo y comentarlos, y preguntas y a ver si de aquí sale algún proyecto, ¿no? Y a ver si podemos colaborar, ¿no? Cohabitar básicamente sale en su momento de una necesidad de ver que un grupo de gente, de ver que el acceso a la vivienda en España en general pues estaba y está muy enfocada a través de la propiedad privada con una hipoteca individual y un poco de alquiler, ¿no? Y de alquiler asequible o social, pues un 1% o no llega, depende de cómo se cuente, ¿no? Entonces, delante de este panorama de forma de acceder a la vivienda, bueno, pues era un punto de por qué no se puede hacer otras cosas, ¿no? Aparte de las que ya existen, ¿no? También partía del punto de partida de que las viviendas además se hacían o se hacen en gran parte, ahora a lo mejor no tanto, pero se hacen de una determinada manera, ¿no? Es decir, bueno, todo se hace, alguien las hace, y cuanto más quepan mejor, y cuanto más solo de un tipo y todas iguales, pues más fácil, más económico para el promotor y constructor, y ya las voy colocando, ¿no? Y digamos, no se tiene en cuenta tanto a la gente que va a usar las viviendas como podrían ser las viviendas según sus criterios, los que van a vivir. Y por tanto, digamos, se realizan con más unos criterios económicos del promotor que de la gente que va a vivir, ¿no? Y luego también el concepto también, digamos, de sostenibilidad o ecológico, ¿no? Es decir, si hay estudios, ¿no?, que demuestran que los sitios donde hay rentas más bajas son donde se consume más energía por ratio de metro cuadrado de vivienda. ¿Se me explico? Es decir, normalmente el que tiene más dinero pues hace casas mejores, ¿no? Por decirlo así en otras palabras, ¿no? Digamos que estos tres conceptos de forma de acceso a la vivienda, es decir, propiedad privada a través de hipoteca individual, forma de poca participativa y diseño muy rígido de las viviendas, y falta, ya se ha mejorado en estos años, digamos, de un diseño ecológico, ¿no? Y eficiente económicamente, pues bueno, con modestia dijimos, bueno, vamos a ver por qué no se pueden hacer las cosas de otra manera. Cuando muchos años atrás, pues en la República, pues se hicieron formas, se intentaron hacer formas de acceso
distintas, colectivizadas de la vivienda, y descubrimos, ¿no?, que por casi se puede decir que descubrimos que en otros países muy capitalistas, como pueden ser Alemania o Dinamarca o incluso Canadá o estados de Estados Unidos, algunos estados de Estados Unidos, o otros estados como Uruguay, hacía tiempo que venían haciendo formas de acceso a la vivienda distintas a la propiedad individual. Es una forma válida, digamos, pero lo que proponemos es que puede haber otras y que están funcionando muy bien en otros países, a veces con la colaboración de la administración local, a veces de forma, digamos, totalmente autogestionada, ¿no? O inicialmente con la colaboración de la administración local y luego de forma autogestionada al paso del tiempo. Pero depende de cada país o de cada circunstancia, ¿no? Pero sí que hay una conciencia, digamos, de esos países de entender la vivienda no tanto como un bien económico especulativo, sino como un bien de uso. Y partiendo de este concepto de bien de uso, pues se pueden ver ejemplos que ahora están empezando a salir sobre todo en Cataluña, pero también fuera de Cataluña hay algunos ejemplos de esto, ¿no? de formas alternativas de habitar, ¿no? De habitar en general, ¿no? Y habitar es tanto la forma económica que se organiza y que uno accede, como la forma de vivir que hay dentro de la vivienda, como la forma en la que construyes, tanto si es participar con la gente como los materiales, la eficiencia energética, tal, todo eso es cohabitar, ¿no? Entonces, Cohabitar es una entidad sin ánimo de lucro, está formada por personas y entidades de distintos sectores con el objetivo de transformar e innovar en el hábitat y el urbanismo. Entonces, es esa entidad que está formada tanto por personas interesadas en estos modelos, como con entidades del tercer sector, como con usuarios o usuarias de las viviendas, o con profesionales de todo tipo, ¿no? O con gente de escuelas, taller. Bueno, busca un perfil, digamos, transversal para poner sobre la mesa y llevar a la práctica nuevas formas de habitar. No solo de habitar, sino en relación al urbanismo y al patrimonio, ¿no? en desuso, ¿no? Entonces, a través de estas digamos, tres líneas, lo que estamos haciendo actualmente es trabajar y asesorar a entidades del tercer sector, administraciones locales y personas en riesgo de exclusión con un derecho a la vivienda efectivo y integrador con el entorno de la sociedad. Proponer y aplicar soluciones a conflictos hipotecarios en la medida en que se puede, diseñar nuevas estrategias para la activación de patrimonio en desuso, investigación social y tecnológica en nuevas tipologías de vivienda, sistemas prefabricados, sistemas de bioconstrucción, promover los modelos de cooperativa de uso, que ahora explicaré qué es, y reconvertir patrimonio en desuso o inacabado en modelos de cooperativas de uso. Y generar espacios colaborativos para personas o grupos o entidades o empresas para desarrollar proyectos, ¿no? Entonces, todo esto, bueno, una de las piezas, digamos, de trabajo que estamos haciendo son estos modelos de cooperativas de uso. ¿Qué es esto de las modelos de cooperativas de uso? Bueno, no es nada que hemos inventado, sino es algo que ya funciona hace 90 años en Alemania, hace 50 años ya en Uruguay, en Copenhague casi 100 años, en Inglaterra también. Son modelos que en Copenhague, capital de Dinamarca, el 30% de los modelos son de este tipo, y en Alemania hay casi 2,5 millones de viviendas de este tipo. ¿Y de qué tipo? Pues de viviendas de uso. ¿Y qué quiere decir viviendas de uso? Bueno, tú si tú quieres usar un coche o una bicicleta, o te puedes hipotecar y comprarte el coche, alquilar un coche por horas, o hacer socio, no sé si aquí también hay, del car sharing, ¿no? De esto, ¿sabéis? Esto de que, bueno, que tú te haces socio de una entidad, pagas una cuota al mes y puedes usar un coche siempre, digamos, pero el coche no es tuyo, sino es de esta entidad, y tú usas el coche. O, bueno, un poco como las bicicletas, ¿no? Las bicicletas en Barcelona se llaman bici, aquí no sé cómo se llama. Aquí no sé si hay, pero en Valencia sí, ¿no? Vale, bici. También hay. Vale.
Bueno, pues es un poco es lo mismo, ¿no? Es decir, tú te puedes comprar una bici o alquilar la bici por horas en plan más turístico, o si no, ser usuario de esto, ¿no? Del ¿cómo se llama aquí? El Pusol Bici. ¿Qué es el Pusol Bici, no? Entiendo yo. El Pusol Bici es que tú eres usuario indefinido de la bici la puedes hacer servir bien siempre mientras pagues una cuota, te hagas socio y pagues una cuota mensual. Tú eres usuario indefinido de esa bicicleta será tuya mientras seas socio, ¿no? y usuario de esa bicicleta. Pues es lo mismo con la vivienda. Aquí no eres ni propietario ni inquilino, sino que eres persona usuaria de la vivienda. Es decir, no estás hipotecado, no tienes un alquiler de 3 años o de 5 años, sino que tú eres usuario indefinido de esa vivienda a través de una entrada inicial y una cuota mensual. No estás hipotecado y la propiedad, si es que la hay, es colectiva de esta cooperativa. Entonces tú puedes estar allí 1 año o puedes estar toda la vida o transmitirla a un familiar. Bueno, es usuario de la vivienda. Esto, claro, aquí hemos tenido una cultura, digamos, tanto en la época franquista como en la actual, por varios motivos de la propiedad individual con la hipoteca individual. Bueno, es un sistema válido, pero, digamos, o al menos, digamos, legal, pero, digamos, la problemática que ha llevado a tener un monocultivo solo de esto, pues aquí, los que estáis aquí, sabéis muy bien cuál es el problema, ¿no? Tanto a nivel individual como a nivel incluso macroeconómico, macrosocial, como comunidad, como Estado, digamos, todas las consecuencias que ha traído tener un modelo solo enfocado de promover vivienda económicamente especulativa a través de la propiedad individual con hipoteca individual. Este sistema, solo este sistema, y para todo el mundo, pues es algo que yo no digo que sea justo, injusto socialmente, no, es que es económicamente inviable, ¿no? Digamos hasta científicamente, económicamente inviable, ¿no? Es decir, países como Alemania o Dinamarca, que son mucho más ricos que nosotros, en Alemania el 40% de la gente vive en alquiler o cooperativas de uso de este tipo, ¿no? Pues el modelo de cooperativa de uso es básicamente eso, ¿no? La cooperativa es la que tiene la tenencia colectiva de un patrimonio, y las personas socias disfrutan de un derecho de uso indefinido, transmisible y asequible a través de una cuota inicial retornable, si esa persona se va, más las mejoras que haya hecho, y una cuota mensual, ¿vale? Es una manera más de habitar, ¿no? Entendemos que desde la administración local y desde las administraciones supralocales se tendría que apoyar para que fuera una opción más, igual que es ir en bici de una manera o de otra, o ir en coche de una manera u otra, pues tener que exista esa oferta, esa posibilidad para las personas, para la sociedad, de decir, yo quiero ir de alquiler, yo quiero ir ser propietaria, yo quiero ser usuario de una vivienda, ¿no? De este tipo. Bueno, entonces, bueno, tampoco me quiero enrollar mucho con demasiadas cosas, que luego mejor con preguntas ya iremos hablando y si acaso pasaré ejemplos. Pero entonces, ¿esto para quién va dirigido? Bueno, desde el punto de vista que estamos, la realidad que tenemos ahora es que va dirigido, nosotros entendemos, a todo el mundo. Va dirigido, por ejemplo, ahora está, digamos, teniendo mucha aceptación en personas mayores, porque personas mayores que, por un lado, no les dan una hipoteca, una entidad financiera, el tema de las residencias o son muy caras, o las que están un poco bien, o las públicas hay pocas, digamos, y a veces hay, bueno, digamos que el tema de cómo se gestiona la vida de la gente mayor, que cada vez vive más y con más salud, pues digamos, este modelo de cooperativas de uso está teniendo como bastante aceptación. ¿Por qué? Muchas veces las personas dicen, hombre, pues antes de vivir solo o con gente no conocida en una residencia, me agrupo con gente que puedo tener alguna afinidad. Puede ser un grupo de gente que se conoce, o a través de un tema asociativo o político, o a través, por ejemplo, en Holanda se realizan, por ejemplo, la gente
proviene de cierta emigración, cuando son mayores tienen ganas de volver a juntarse y hablar su idioma y comer su comida otra vez, y se juntan para envejecer juntos, ¿no? Es decir, motivos puede haber de mucho tipo. Entonces, estos modelos de cooperativa como una forma más de gestión o autogestión de la vejez es beneficioso tanto para la administración local como para las propias personas, porque está también demostrado de que los ratios de visitas y medicaciones, visitas al CAP, al centro de atención primaria, medicaciones, etcétera, bajan en estos centros porque hay más, digamos, sentimiento de compañía, de apropiación del proyecto y por tanto de vitalidad delante, que no ir de una residencia a las primeras de cambio, ¿no? Entonces, estos modelos, por ejemplo, y esto encaja mucho con el hecho de que las personas que van a vivir allí son usuarias mientras vivan, y es la cooperativa la que es la propiedad de edificio. En estos hay ejemplos en Madrid, en el proyecto de Travensol, en Castilla de Convivir, en Cataluña el de Tarragona y ahora en Vilanova, y en Andalucía el de los Milagros, en la cooperativa de los Milagros. Bueno, van empezando a haber ejemplos de esto, ¿no? Pues esto es una forma de aplicar el concepto de ser usuaria de una vivienda, ¿no? Pero también pueden haber otros modelos, es decir, por ejemplo, lo que estamos haciendo bastante en Barcelona es con viviendas en desuso, tipo, porque para poner un ejemplo aquí, pues tipo las que yo conocí del Cabañal, ¿no? Pues que son viviendas, digamos, bajas o de una planta +1, +2 como mucho, que están en desuso por distintos motivos, incluso en Barcelona, yo no digo fuera de Barcelona, que hay muchas más, pero incluso en Barcelona, muchas veces, yo no digo la de los bancos, que es otro tema, ¿no? Pero muchas veces por motivos familiares, porque falta inversión para hacer reformas, o porque ahí se pelean entre los hermanos, entre los herederos, y aquello está, o todo a la vez, normalmente es así, todo eso está en desuso. Entonces, por ejemplo, desde la cooperativa lo que se hace es llegar a acuerdos con estos propietarios, a veces con colaboración de administración local, a veces no, depende de los casos, acuerdos de cesión temporal de estas viviendas, que pueden ser a veces a pocos años, o en algunos casos a indefinidos, a cambio de que la cooperativa lleve un pacto, depende del tipo de pacto, a veces solo mantenerla y cuidarla, a veces reformarla totalmente, y etcétera, etcétera. Entonces, este pacto depende de cada caso, pero eso es una forma de activar este patrimonio en desuso, ¿no? Lo que solemos hacer en estos casos es muchas veces con la administración local es en primer término hacer a través de un software y etcétera, hacer mapear toda la vivienda en desuso que hay en un municipio a través de consumos de agua, de IBI, del padrón antiguo, del nuevo. Pero no solo tener el Excel, por decirlo así, la base de datos, sino tenerla de forma activa, como mínimo dentro de la administración. Es decir, que aquello no se quede en un rincón o debajo de una mesa, sino que sea simplemente una forma más de empezar a activar cosas, ¿no? Es decir, si esta información no se utiliza, o se espera a veces hacer un gran plan, digamos, municipal, ojalá, va pasando el tiempo, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo con alguna administración es que vamos a poner todo esto en un sistema informático, en un mapa, con un archivo de cada una de estas viviendas, vamos a interlocutar con los propietarios, vamos a enviarles cartas, vamos a hacer un poco de saber en qué estado está toda esta vivienda, y cuando tú tienes toda esta información y bienestar social o urbanismo, todo esto lo empiezan a manejar un poco, delante de la necesidad que hay, se empiezan a aplicar cosas, ¿no? Es igual si al principio son pequeñitas, ¿no? Es decir, aunque sea una planta baja o un piso de alguien que tiene miedo de alquilarlo, tiene miedo de ponerlo incluso en una bolsa de vivienda municipal. Es decir, o a veces la bolsa de vivienda municipal lo pondría, pero tienen que hacer tantas reformas que tampoco la administración le puede pagar todas esas reformas. Entonces se quedan ahí cosas entre dos aguas,
Entonces, este hecho de que existe esta cooperativa, que muchas veces es más flexible que la administración, que tiene dificultades de discrecional, ¿no? Es decir, ¿a quién se lo doy? ¿Por qué se lo doy? O yo no te puedo pagar la reforma de todo. Pero en cambio, si a través de una asociación, una cooperativa, y con la ayuda de tener estas bases de datos ordenadas y con sustancia, ¿no? Solo una línea, ¿no? Digamos, con sustancia, y desde el sector social, local, se puede empezar a linkar cosas. Se puede hacer a través de la asociación, a través de una escuela taller, a través de pactos con gente en paro. Se puede empezar a rehabilitar aquello, bueno, con acuerdos que pueden ser particulares en cada caso, ¿no? Digamos que no hace falta que sean todos igual, ¿no? Y esto está dando vueltas frontales, ¿no? A veces se hacen de forma informal, ¿no? Que está bien, ¿no? Pero si se sistematiza y poco a poco se puede ver con colaboración de la administración local, y pienso que es buena, se puede ver que es una forma más de realizar, de activar este patrimonio en desuso. Esto, por ejemplo, en Holanda es muy normal, es lo que se llaman las entidades colaboradoras. Las entidades colaboradoras son entidades, digamos, privadas o de la sociedad, o que lo que hacen es llegar a acuerdos con la administración local las certifica y activan de forma más ágil patrimonio en desuso, aparte de lo que puede hacer la administración local, ¿no? Bueno, yo lo que haría es explicaros, y luego, si acaso, podemos hablar más en concreto de cómo funciona una cooperativa, o de temas jurídicos, o legales, o económicos, ¿no? Pero me gustaría, si les parece, ir a través de proyectos, de cosas reales que se están haciendo, ¿no? Este, por ejemplo, es bueno, siempre me podéis cortar cuando veáis, desde esto es por ejemplo, esto es Barcelona, esto es Sarrià Sant Gervasi, que es un barrio de los más caros de Barcelona. Esto es, precisamente, aquí está esta casa, que es una casa en realidad de 500 metros cuadrados útiles y 400 de jardín. Y esta casa, digamos, en un barrio que al lado de esta casa está la casa de Pau Gasol, del jugador de básquet, digamos. Entonces, esta casa estaba vacía, en desuso durante unos 12 años. Tenía un vigilante de seguridad 24 horas todos los días, porque tenían miedo que la ocuparan. Bueno, y en realidad fue ocupada 2 veces, y bueno, todavía es fuerte, pero se fue ocupada 2 veces, y los propietarios, que eran 2 hermanos, se gastaron, no sé si 30.000 euros en abogados en total por el tema este, más el vigilante que pagaban, más que la casa se iba deteriorando, como podéis ver aquí con el tiempo. Sí, más o menos podéis ver. Y se deterioraba con el tiempo. Y entonces esto con un grupo de gente que estaba buscando casas por el barrio, que era gente joven, gente con poco capital económico, pero con bastante capital humano. Es decir, era una chica que trabajaba en monitor de un comedor de una escuela, el otro era chispas, el otro había trabajado de paleta de carpintero, el padre de una era paleta. Bueno, era gente con capital humano para realizar cosas, no mucho capital económico, pero bueno, lo que hicimos es llegar a un acuerdo con estos propietarios, que los detectamos, digamos, o los encontramos en el de Mallorca. Cuando vinieron a Barcelona una vez, quedamos con ellos, su abogado, y bueno, luego de 9 propuestas de contrato y 6 meses de negociación, pues se llegó a un acuerdo para ceder esta casa por 15 años, en los cuales los 4 primeros en realidad no se pagaba nada, y a partir del 5.º año se pagaba un canon anual, en este caso de 7.000 euros, y nosotros nos comprometíamos a rehabilitar la casa, ¿no? Entonces, inicialmente, aquí hay 6 familias, que son 12 personas, bueno, ahora son 13 porque ha nacido una niña pequeña,
que están viviendo, digamos, en lo que sería un cohousing, es decir, tienen espacios privativos y luego espacios comunes. Inicialmente estaban pagando cada uno 20 euros al mes y ahora están pagando, porque ya están en el 5º año, están pagando en realidad no 275 como lo que pone aquí, sino están pagando 120 euros al mes cada unidad familiar. Y esto un poco, ¿cuál es la historia de esto? Es que como esta gente no tenía, como digo, un capital económico, lo que sí que sirvió es la asociación para hacer el contrato y la cooperativa para hacer el contrato con el propietario, y luego esta entidad hizo el contrato con las personas usuarias. De manera que un poco la cooperativa lo que servía es de paraguas jurídico y de aval económico para estas personas. Digamos que una ayuda comunal o una ayuda mutual de que todos los socios de esta cooperativa pues avalaban, digamos, a estas personas concretas para que la propiedad tuviera una garantía tanto jurídica como económica. Me dices que estás comentando que Cohabitat firmó el convenio con el propietario, sí, y la gente que lo está usando lo hizo con Cohabitat. Sí, sí. Eso es exacto. Es una forma. Entonces, aquí lo que se hizo también es organizar unos talleres, ¿no? Es decir, aquí veis un poco cómo se ha ido rehabilitando la casa para ahorrarse dinero, ¿no? Es decir, tanto en el sentido de que pues sí, el tema técnico de proyecto se intentó minimizar, pero había que pedir permiso, licencia de obras, etc. Y luego también junto con la escuela taller y junto con ellas mismas, estas personas, pues se fue rehabilitando y bueno, aquí veis el mirador, pues que antes estaba aquí exacto, pues aquí ya con madera, tal, con acabado así de revoco. Incluso se hizo un huerto. Aquí al fondo, más que no se ve, está la casa de Pau Gasol, que está mejor acabada, pero está vacía. Está vacía. Sí, sí. Y bueno, el vigilante de la casa de Pau Gasol está muy contento porque ahora tiene la casa, digamos, con gente que antes alguna vez intentaban robar, se escondían en esta casa para luego robar a la noche, robar por allí. Entonces, bueno, esta gente está viviendo ya hace 5 años y esto es un ejemplo como en una zona como Barcelona, en una casa aislada, bueno, se pueden, y de estos casos en Barcelona vamos haciendo continuamente, digamos, y fuera de Barcelona también, porque hay, digamos, hace falta, digamos, una solución más de proximidad entre la vivienda en desuso, el propietario y la persona que la va a usar, ¿no? Digamos, por lo que sé, ¿no? Este local a lo mejor es un ejemplo, ¿no? Un poco de esto, ¿no? Entonces, el tema es, nuestro punto de vista es sistematizar esto, ¿no? Es decir, para que sea algo, digamos, replicable, y en ese sentido, cuando se puede colaborar con la administración local, pues todavía es más fácil, ¿no? Porque en algún municipio más pequeño, digamos, porque en Barcelona todo es muy complicado y las cosas de palacio, ¿no? Digamos, gran espacio, pero en municipios más pequeños se envía una carta a todos los propietarios en positivo, digamos, de decir, mira, vamos a reunirnos si queréis para encontrar soluciones para activar tu patrimonio en desuso. No se está diciendo que te voy a poner una multa porque tienes un piso vacío, de no sé qué. No. El tema es, vamos a encontrar una solución para ti, propietario o propietario, que estás también en una situación de que esto se te cae, o que no puedes arreglarlo, o que no puedes alquilarlo, o te da miedo, etcétera, etcétera, porque tienes un lío familiar tal, a lo mejor te va bien alguien de fuera que acabe de pacificar, ¿no? Hostia, pues poner de acuerdo, ¿no? Y a la ciudadanía, porque, hostia, yo quiero vivir en un sitio, o porque no tengo, o porque lo que tengo es muy caro, ¿no? O incluso también a las escuelas taller o a las entidades que dicen, pues aquí vas prácticas, ¿no? Pero prácticas reales, cuando están haciendo cosas, ¿no? Entonces, esto, si se vehicula junto con la administración y lo apoya, pues o le da, digamos, de empujón, ¿no? O la visibilidad, o la forma de llegar, digamos, a la gente, pues es una solución muy positiva. Y que se está implantando esto en muchos países, digamos, que a lo mejor la situación de la vivienda no es tan grave como aquí. Digo, Holanda, Dinamarca, todos estos países que he dicho. Esto se hace y además se hace y cuando se empezó a hacer no se ha dejado de hacer. No se ha dejado de hacer y se hace a lo mejor en años, hay años que es más intenso y otros menos,
pero da su resultado. Entonces, como todo, esto de la vivienda es muy complicado, pero muchas soluciones parciales pues son positivas para dar la solución global, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos dos líneas, dos posibilidades muy interesantes. Por una, hay un parque relativamente amplio de vivienda inacabada, y luego por otro lado tenemos el problema, también hasta cierto punto, de la rehabilitación del casco antiguo, que hay muchas viviendas que están vacías y son muy viejas y están, bueno, pues con el paso del tiempo se van deteriorando, incluso pues pueden venir abajo, que puede ser una de las herramientas de canalización y de actualización de ese patrimonio, ¿no? Sí, sí, totalmente. Yo pienso que y está claro que la degradación de una vivienda afecta a la calle, digamos, al urbanismo o al entorno, como deberíamos decir, ¿no? Y con el tiempo cada vez más. Y por eso, soluciones, para mí, desde nuestro punto de vista, todas son válidas. Es válido una rehabilitación desde un urbanismo, un plan, digamos, desde municipal, como una colaboración público-privada, bueno, pero buscando siempre desde nuestro objetivo. Estas rehabilitaciones tendrían que tener como primera destinatarios aquellos colectivos de personas que tienen, por algún motivo u otro, tienen un problema de acceso a la vivienda. Pero no hace falta solo que sean personas económicamente con una situación complicada, también pueden ser, es decir, el problema de la vivienda también, como decía antes, puede ser la soledad de las personas mayores, ¿no? Es decir, que la no integración o la no forma satisfactoria de habitar no solo es económica, que es la básica y muy importante, sino que puede ser la de como decía, la solicitud de las personas mayores, o, por ejemplo, en Barcelona pasa mucho lo que se tarda en emanciparse la gente joven. Entonces, proyectos, que hay muchos en Berlín, por poner un ejemplo más de este típico, pero que proyectos de estos, que 2 o 3 jóvenes rehabiliten, ¿no? o otros, pero ellos viven así tipo cohousing, ¿no? De compartir piso, pero en una vivienda, digamos, que se está cayendo, que de esto se mata el pájaro de vestir. Bueno, los pájaros no los quiero matar, que he visto los calendarios, pero quiero decir que esto no se soluciona dos problemas de una tacada, ¿no? Entonces, el ejemplo que he puesto antes es un ejemplo más de relación interprivados, si se puede decir, si se quiere decir así. Este de aquí es la relación más público-privada. Esto es un solar que compró el ayuntamiento en su tiempo, que en su momento el ayuntamiento pues iba a expropiar de Barcelona algunos solares, pero no se hacía nada en este solar y pasaron también unos 12 años, creo, y no se hizo nada. Entonces hicimos una propuesta al ayuntamiento de decir, en ese momento básicamente cuando hicimos la propuesta o lo que se solía hacer con estos solares era, sin concurso, ceder la propiedad a una cooperativa sindical para hacer pisos de protección oficial de venta que luego, a cabo de un tiempo, se vendían a precio de mercado, ¿no? Digamos, el modelo, digamos, de vivienda de protección oficial de compra-venta generalizado, ¿no? Entonces, nosotros aquí lo que propusimos es, no, pues vamos a hacer, en vez de tu administración perder este terreno que hemos pagado todos, digamos, y darle, pues, sigue siendo tú la propietaria, danos un derecho de superficie de este patrimonio, en este caso un derecho de superficie 75 años a la cooperativa tiene ese derecho de superficie que lo puede hipotecar, y sobre ese derecho de superficie, que en este caso es un bloque de viviendas, no era un solar, pero podría ser un solar, en este caso era un bloque de viviendas, la cooperativa lo rehabilita. En este caso, con un acuerdo con COP57 y un préstamo colectivo a la cooperativa, y se rehabilita participando los usuarios en el diseño, en cómo quieren vivir, etcétera, etcétera. Bueno, aquí esto estaba dentro de un proyecto europeo de vivienda participativa, que tal y cual, y se iba diseñando, ¿no?, con la gente, ¿no?, intentando que la gente se apropiara del proyecto, ¿no?, se hiciera el proyecto suyo. Porque el objetivo, en definitiva, es que estas viviendas tienen el mismo precio, no, más bajo que el precio de una vivienda de alquiler de protección oficial. Pero la diferencia
es que la gente que está viviendo allí siente la vivienda como suya, se apropia de la vivienda desde un punto de vista psicológico. Todo el mundo necesita estabilidad y una posesión delante de una vivienda. Esto es natural y lógico, tú quieres estar estable y sentir que posee. Bueno, la propiedad es una forma de eso, pero esto también. Si tú tienes durante 75 años en este caso, eres el usuario de esa vivienda y la puedes diseñar y puedes hacer lo que te dé la gana, tú te apropias de ese espacio y además sientes como tuyo, ¿no? Entonces, y es muy importante porque los usuarios no la van a maltratar, la van a valorar. Entonces, nuestra cooperativa, la morosidad es cero. Es cero porque nosotros siempre decimos que lo que intentamos es que la gente digamos, ame la cooperativa, ¿no? Decimos en broma que el amor reduce la morosidad, ¿sabes? Es decir, en el sentido, pero siempre, no, en el sentido no es fácil y depende a qué público te diriges, es mucho más complicado. Pero esto que está desarrollado mucho más en otros países, lo que buscan es en el sentimiento de apropiación de un espacio, tanto psicológico como físico, valorar lo que tienes y no maltratarlo. Es decir, si todo el mundo quisiese tanto la vivienda pública de alquiler como su equipo de fútbol, pues la cosa iría mejor, pero ¿no? El fútbol llega por las emociones y la gente se manifiesta para que no baje segunda, ¿no? Digamos, pero nadie se manifiesta por la vivienda pública, digamos. Normalmente yo me acuerdo cuando trabajaba en un ayuntamiento que hacías alquileres de 3, 5 y los alargabas porque la gente no tenía situación, la gente maltrataba la vivienda. Incluso cuando se llevaba el termoeléctrico, le daban una patada a todo porque le habían... claro, porque, decir, no, esto es el Estado, ¿no? Y queda como muy lejos, ¿no? Y a veces tienes ejemplos del Estado que no te animan, ¿no? Para colaborar. Pero el sentimiento este de decir, no, es que esto es de la cooperativa somos todos, la cooperativa a lo mejor yo me voy, pero más adelante me puede ayudar a mi hijo, a mi nieto o a mí mismo, pero un poco ese sentimiento entonces esto va por aquí, va por decir, la vivienda asequible se puede organizar también desde lo autogestionado o desde lo ¿Y a los 75 años? Bueno, ahí, sí, en este caso estos 75 años, luego se está puesto en el contrato que el año antes se hace 75 más. ¿Vale? Estos son 75. No, pero aquí es importante porque la propiedad, el solar es propiedad municipal, pero hay una edificación que es propiedad de la cooperativa. Sí, pero esto en definitiva, sí, es una muy buena pregunta, además de las interesantes. Es decir, esto depende de cómo se haga el contrato. El derecho de superficie. El derecho de superficie, un derecho de superficie entre público y privado no puede tener más de duración de 75 años. Entre privados y privados puede tener 99 y entre públicos y privados pueden haber 75. Luego veréis otro caso que en vez de un derecho de 75 años, de superficie de 75 años, se ha hecho una compra-venta prorrateada en el tiempo, de manera que sea más asequible, con una cláusula de reversión. En el caso de que haya no se cumplan los objetivos, si alguien quiere especular con aquello, la administración podría revertir la propiedad, la finca. Entonces, bueno, se buscan formas que sean, por un lado, viables desde el punto de vista de la financiación, y a veces el derecho de superficie no lo es, según para quién y en qué casos, y por tanto se optan para formas, digamos, de más, que aquí sí que se entienden más, como es la propiedad, digamos, total, plena de la cooperativa. En algunos casos, por ejemplo, donde hay más capacidad económica, una concesión administrativa que también nos sirve, digamos. Entonces se buscan fórmulas jurídicas de tenencia colectiva del patrimonio, sería un edificio para construir un solar, y que recaigan sobre la cooperativa, con limitaciones del tipo de derecho que tienes, ¿no? Si un derecho de superficie está limitado pues por esta edad, ¿no? Por esta duración. Que en algunos casos, por ejemplo, no hemos podido poner esa cláusula de que antes de que se extinga se renueve otro.
no lo hemos podido hacer, pero bueno, pensamos que 75 años son 2 o 3 generaciones, ya es algo más positivo, dentro de, posibilista dentro de esto, ¿no? Da tiempo ir hablando. Sí, y ahora, y de que 75 años, nos estamos aquí, no lo vamos a ver. I quines eren les condicions d'accés a esta vivenda? En aquest cas, les condicions eren, aquest és un cas mig, són entre 6.000 i 9.000 euros d'entrada, que és retornable si te'n vas, més l'IPC, més les millores que hagis fet, més 375 euros al mes de vivenda, que són pisos de 70 metres quadrats més uns espais comuns. Ja està al centre de Barcelona, això està al costat, per això està... 70 y pico años está regalado. Sí, no, por eso... ¿Cuántos? No, entonces, clar, això per ser per centre de Barcelona, això està al costat del Parc de Ciutadella, al Born, vull dir, que avui en dia és superpil, vull dir, que vull dir... No, però això és el que val un habitatge de lloguer protegit si s'ajusta, no? Diguem, i si hi haguessin ajudes encara seria més barat. O sigui, tot això és sense cap tipus, sin ningún tipo de ayuda, digamos, bueno, las ayudas para la rehabilitación, pero no las ayudas para la vivienda de protección oficial, que ya no existen, digamos. ¿Y la financiación con la FERE? En este caso con COP57, en el que la cooperativa, entre los usuarios y la cooperativa se aporta el 22% y el resto la cooperativa de COP57. Aparte de que se han emitido títulos participativos, digamos que una parte del resto, del 70 y pico % del resto, hay una parte que se han emitido títulos participativos, tanto a los socios de la cooperativa como a la sociedad en general, etcétera, que son de 500 euros, pero uno puede comprar uno o 100, ¿no? Y esos títulos participativos están retribuidos con un tipo de interés que va desde el 1,5 al 3% en función de la cantidad y el tiempo que lo tienes, que es un tipo de interés mucho mejor que lo que te está dando la entidad financiera hoy en día, a no ser que quieras especular o en productos de más riesgo. Pero, ¿no? Y además sabes dónde va. Digamos que cuando lo pones en un banco, como también sabes dónde va, pero no quieres saberlo, ¿no? Pero ahí sabes que va a un proyecto concreto y local, ¿no? Es la forma también de ojalá todos los proyectos se podrían financiar así, ¿no? Bueno, y aquí es un poco, bueno, aquí se hace participar la gente, aquí es como la gente va diseñando sus viviendas y tal, ¿no? Ese es otro proyecto que para nosotros es bastante interesante, porque esto es, hay un colectivo de gente joven que en su momento dijo a un ayuntamiento, que es el de Sant Cugat, que está al lado de Barcelona, dijo, queremos que haya masovería, ¿no? Masovería, concepto de masovería, el campo, digamos, ¿no? El del campo que a cambio de comida, de cobijo, y tú trabajabas y etcétera, ¿no? Pues un poco el concepto de masovería urbana vendría a ser un poco lo mismo con respecto a la vivienda, ¿no? Si tú la arreglas y tal, yo te dejo vivir X tiempo, bueno, sería llegar a un acuerdo, ¿no? Un acuerdo, la palabra masovería urbana es como, bueno, a lo mejor no es muy acertado, además viene a ser una cesión de uso a cambio de algo, ¿no? Pues claro, el ayuntamiento hizo esto y dijo, sí, vamos a hacer un programa de masovería urbana. Hicieron un tríptico, abrieron una lista, vinieron 60 personas interesadas, personas que querían vivir así, pero no se hizo nada más. Se hizo ese tríptico y una lista de personas interesadas. Claro, y esto es lo que nosotros llamamos la masovería de tríptico, es decir, que no pasa nada. Al cabo de 3 años no pasó nada, evidentemente, no venía la gente más a dar casas, ¿no? Y la gente que estaba en la lista, pues estaba en la lista. Entonces, esta gente lo que hizo en estas casas antiguas de maestros, 6 casas en su origen, las ocupó. Las ocupó porque decían, bueno, pero las ocupó con un objetivo, ¿no? Digamos, dijo, nosotros las ocupamos para hacer masovería urbana en estas casas, ¿no? Dijo el colectivo.
Al mismo tiempo, había un proyecto de vivienda de protección oficial que quería impulsar el ayuntamiento en estas casas, pero que no se desarrollaba por el tema de la crisis económica o por prioridad, porque la empresa municipal de vivienda, que no era de las pequeñas, incluso de las mejores que funcionaba en Cataluña y todavía funciona, todavía existe, no le daban financiación, ¿no? Porque en el momento, digamos, que no le daban financiación. Desde aquí, además, aquí gobierna Convergencia y Unión, bueno, que ahora no sabemos cómo se llama, pero y el colectivo este, pues era un colectivo, en realidad esto es al lado de San Juan, que es La Floresta, que era un colectivo que casi un poco La Floresta es como la Galia, ¿no? Digamos, dentro de San Juan, por decirlo así, ¿no? Que oyes hablar de la empresa pública, del ayuntamiento y se ponen todos de uñas, ¿no? Porque hay muchos conflictos con los POUs, con los planes de ordenación municipal, etcétera, ¿no? Entonces, claro, este colectivo y el ayuntamiento, bueno, y un poco, aquí las dos partes nos llamaron casi paralelamente para intentar encontrar una solución, ¿no? Aquí estuvimos 9 meses también negociando con las partes, primero escondidos en un bar porque luego ya pasamos al ayuntamiento y se llegó a un acuerdo en el que se cedía también 75 años estas viviendas a la cooperativa para, digamos, rehabilitarlas, etc. En este caso sí que se tenían que hacer, tenían que haber más viviendas, se hicieron 12, es decir, se dividieron por la mitad, ¿no? De las 6 y unas abajo, tal, aquí. Y el tema interesante también fue que, claro, esto es un espacio público, se hizo un régimen, una normativa para la adjudicación de estas viviendas, con un concurso, con una puntuación en la que no era un sorteo, sino que también se puntuaban otros parámetros como experiencia en temas de seguridad urbana o en temas de construcción o en temas temas de participación comunitaria. Bueno, se intentaba dar puntos por otras cosas y también se daba puntos por activar patrimonio en desuso, ¿no? Si alguien, digamos, un poco, bueno, al final a la gente esta que ocupó esto también se le dio puntos, ¿no? Es decir, que por, digamos, y una normativa que cumplía la normativa de vivienda de protección oficial y los reglamentos de adjudicación de vivienda de protección oficial, con un baremo de puntuación por la cooperativa, más los baremos, digamos, que el ayuntamiento también verificaba, que no tener propiedades, rentas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una parte la verificaba el ayuntamiento y otra parte la verificaba la cooperativa, ¿no? Y si tú cumplías los requisitos económicos y de tenencia de propiedades como persona, luego la cooperativa decidía los requisitos, ¿no? Porque, evidentemente, en un proyecto como este, si tú haces esto por sorteo, no funciona, porque esto no es una vivienda acabada que te dan las llaves y que imagina que le toca a alguien que no tiene ningún interés en esto. No, esto tiene que ser una gente que sepa dónde se mete, ¿no? Entonces, por tanto, hay que cumplir los criterios que todo el mundo tiene que cumplir, que son los económicos y tal, pero aquí hay unos criterios propios de un tipo que no es ni alquiler de propiedad, sino es cooperativa de uso, digamos, en este caso con autoconstrucción asistida, por unos técnicos, etcétera, etcétera. Y además este proyecto es más interesante todavía porque nosotros dijimos al ayuntamiento, bueno, todo cuesta dinero, así como el primer ejemplo que os he puesto, no había que una rehabilitación, digamos, de obra menor como mucho, digamos, y se podía ir haciendo entre las personas. Aquí hay temas más aquí hay que cumplir de habitabilidad, eficiencia, los decretos, normativas, y no podías hacer entre privados siempre las obras, ¿no? O sea, quien más, quien menos, pero aquí es con el ayuntamiento, con tal, ¿no? Entonces, aquí hay una parte importante, ¿no? Es más costoso este proyecto. Entonces aquí dijimos, claro, si la gente tiene que poner una entrada inicial, el segundo ejemplo que os he puesto eran 9.000 euros, entre 6.000 y 9.000 euros, esto ya no es asequible para mucha gente, ¿no? Y luego veremos otros que son de gente mayor, jubilados, digamos, profes jubilados, ¿no? Digo que esto es más caro, pero
en cambio el primero es como más barato. Entonces, aquí el tema se dijo, bueno, si queréis que esto sea, porque había gente que ocupaba, que era gente que no podía pagar una vivienda de protección oficial de alquiler en San Juan. Una pareja con un niño en paleta, en paro, ella cuidando y no trabajando y cuidando al niño, y no podían pagar unos 500 euros, que era lo que valía un alquiler de protección oficial en San Juan. En cambio, esto sí que lo podían pagar, y además tenían capital humano para abaratar costes y además con largo recorrido, ¿no? Digamos 75 años. Entonces, pues claro, si esto tiene que ser asequible, tiene que ser asequible tanto en lo que cueste cada mes como en la aportación inicial. Entonces, el ayuntamiento aquí incluso llegó a ofrecer dinero, aportar un 20% de lo que costaba todo esto, ¿no? Porque también hubo presión, digamos, para que tirara adelante este proyecto. Este proyecto, la oposición le gustó mucho, al gobierno también, eran antes de elecciones, también le gustó, y como, bueno, ahora como Presidencia de Unión es socialdemócrata, ¿no? Entonces también le gustó. Entonces, y hasta el PP también le gustó, ¿sabes? Pero a todo el mundo le gustaba, ¿no? ¿Hay PP en Cataluña? Sí, existe, ese manifiesto. Y entonces nosotros dijimos, no, nosotros no queremos una subvención para este proyecto. Nosotros queremos que colaboréis con este proyecto. Entonces, vosotros vais a hacer una aportación a este proyecto de una cantidad de dinero para que sea asequible para las personas, de manera que nosotros solo vamos a pedir una parte, la otra parte la podéis vosotros, pero ese dinero os lo vamos a devolver. Nos vamos a ir devolviendo, y además, cuando se amortiza esto, que es en el año 15, a partir del año 16, que representa que el flujo de caja ya da un positivo, esa cantidad que paga la gente, que parte se reinvierte para otros proyectos, la parte que tú como ayuntamiento proporcional has puesto, tú te la vas a llevar. Pero para hacer vivienda de alquiler o para ayudas para pagar el alquiler y tal. Es decir, no queremos una subvención, queremos colaboración público-privada en la que tú, como parte de la aportación de capital que has hecho en este proyecto, cuando haya un flujo positivo también, pero con un objeto final social. Entonces es una manera, en el sentido que la administración local no tenía en ese momento capacidad de financiación para realizar eso, en cambio con la colaboración público-privada sí que se podía hacer. Y no solo que se podía hacer, sino que no deja, es una fuente de ingresos indefinida para el ayuntamiento para hacer políticas sociales de vivienda, ¿no? Que no tiene nada que ver. Entonces, es muy distinto este modelo que el de poner dinero público para hacer vivienda de compraventa que luego se vende al precio que sea. Y se pierde tanto el dinero que se ha puesto inicialmente como la vivienda en sí. Y fijaos que una vivienda de protección oficial, en el momento de las ayudas máximas, casi el 40% del coste estaba subvencionado, tanto por la subvención a fondo perdido como por la subsidiación del préstamo hipotecario. Se puede llegar a cantidades del 40% del valor de promoción de esa vivienda, ¿no? Y todo eso se ha perdido. Se ha perdido, bueno, se sigue pagando, pero se ha perdido esas ayudas, y la vivienda en sí tampoco está. Está, pero no es asequible. Esto es asequible de forma indefinida, no se pierde la propiedad por parte del municipio, y el municipio ingresa dinero siempre. Lo que pasa es que, claro, para eso hace falta una visión municipal a largo plazo. Y claro, aquí la visión es como a 4 años o a 3 y medio, si me apuras, o a menos. Es decir, y esto en otros países no es más normal. Es decir, no, a ver, nosotros hacemos una política, venga quien venga después, gobierne quien gobierne después. Estos modelos en Alemania los hace tanto la derecha, la izquierda, arriba y abajo, ¿sabes? Es decir, porque son modelos que se han integrado desde un punto de vista social, cultural, exacto, cultural. Y yo pienso que desde los municipios donde gobierna mínimamente la izquierda, o como se quiere llamar,
tendrían que apoyar estos tipos de proyectos y aquellas entidades que lo promocionan, aunque sean a pequeña escala. No hace falta que sea un proyecto tan grande. Solo con una casa entre medianeras de estas que hay por aquí, hacer una experiencia de colaboración público-privada, de intentarlo hacerlo de forma buscando la sistematización, ¿no? Tal, porque ocupar está bien si das un fin social, pero no deja de ser algo temporal, difícil o de sistematizar, bueno, sí, se debe para un colectivo, pero no para el resto de la sociedad. Entonces ahí sí que tiene un papel la administración y tiene una obligación para mí de apoyar estos tipos de modelos y de colaborar con la gente que está intentando hacer cosas, ¿no? Esto sería más un proyecto como que por aquí viniendo en coche he oído que querían hacer, ¿no? Este es un proyecto pero más rural. Es un proyecto rural. Esto es ya, en este caso, bueno, en este caso fue una compraventa. En este caso es una masía con un antiguo centro. Esto es esta L que sale, bueno, esto que se ve por aquí, se intuye. Esto es un antiguo centro de desintoxicación de heroinómanos en el que había un cuerpo central, que es la masía, que estaba más o menos rehabilitada, y esto eran lo que llamaban como unas celdas, digamos, unas celdas de 30 metros cuadrados de planta baja. Entonces, esto se agruparon las de 30 en 60, en algún caso se hizo una planta más, y esto se convirtió en un cohousing o una covivienda en la que hay unos temas comunes en la masía, ¿no? Y luego unos temas privativos, ¿no? Unas viviendas o unos espacios habitables privativos y unos espacios habitables comunes, y ya está. Pero este proyecto además va un poquito más allá, porque también hay parte de cultivo. Se cultiva trigo y se hace pasta ecológica con este trigo. Inicialmente la pasta la hacen ellos, pero quien lo cultiva es un payés, ¿no? Que sabe más de la zona, que hace cultiva el trigo, y ellos lo muelen y hacen la pasta ecológica. En este caso también se comparten sueldos. Bueno, es un proyecto más, digamos, como digo, esto de cohabitarla para mucho, ¿no? Puede ser un buen vecindaje, que ya es mucho, ¿no? O puede ser un tema más de comunidad institucional, ¿no? Que sería esto, ¿no? Con más, digamos, objetivos más allá. Y en este caso sí que el precio es más elevado porque se tuvo que, en este caso se compró la pero claro, esta gente, la mayor parte de ellos vivían en Barcelona, por tanto, para ellos estos precios que aparecen aquí son ridículos. Pero es gente que ya llevan desde el 2008 viviendo, como es normal, con sus peleas, con sus más, con sus menos, con sus risas y lágrimas, pero muy bien, con toda la gente, con todas las personas. Este es el mismo. Aquí a nivel local hemos observado también que tenemos edificios que están acabados o prácticamente acabados, que se construyeron justo al final del boom o antes del flop, de la burbuja, y que han quedado ahí, que suponemos que estarán en un limbo judicial, que serán propiedad posiblemente de un banco o tal, y es una pena porque tienes estos edificios acabados prácticamente que no están cumpliendo con su función social, que es ser habitados. ¿Y qué se podría hacer ahí? O sea, sí, este es otro tema, que es un tema, y ese es un tema más complicado, es decir, en el sentido porque ahí juega, si a lo mejor algunos de los edificios es de la Sareb, ¿no? Entonces allí con la iglesia hemos topado, es decir, la Sareb, el 51% es capital privado, el 49% es estatal, aunque si el 49% estatal fuera de otro tipo de gobierno, a lo mejor algo se podría hacer, pero claro, Sareb en 15 años tiene que darle una rentabilidad del 15%, ¿no? Es el 15-15 es su. Entonces, claro, esto ahí es una dificultad, ¿no? Y si es un banco, digamos que no lo ha puesto todavía en el Sareb, digamos que no es un activo tóxico desde su punto de vista, pues está también complicado, ¿no? Interlocutar con los bancos cuando no hay ninguna, digamos, presión legal fuerte en ese sentido, ¿no? En Cataluña
se hizo, y ahora se está volviendo a hacer una normativa, una ley que iba por esa vía, y el Constitucional la tumbó con el argumento de que era, como decía, que estaban en desigualdad los bancos en Cataluña con el resto del Estado. Es decir, ¿no? Multaba un poco en serio a los bancos si tenían viviendas como esas en desuso, pero claro, el Estado dijo no puede ser que un banco BBVA o Santander en Cataluña sea multado y aquí no, ¿no? Entonces, ¿no había salido la normativa que a partir del día 1 de enero de este año, de este corriente año, los edificios inacabados había que o terminarlos, el ayuntamiento tenía potestad para decir termine o derribe? A ver, un ayuntamiento lo que puede hacer es hacer un requerimiento de que acabe una obra si considera que hay un peligro para tal, puede llegar a obligar a que la realice, pero el otro le puede decir que no, por muchos motivos, que no le deja, pero al final entonces lo que pasa es que sí es el ayuntamiento quien tiene que realizar esa obra, pasarle los costes al propietario. Pero el propietario también puede decirlo. 40 años de pleitos, ¿no? Sí, es decir, pasa un poco a veces como no sé aquí, pero las comunidades de vecinos en las que hay pisos de bancos, los que no pagan son los bancos. Entonces, en el entorno de Barcelona, por ejemplo, ahora se está empezando a comprar viviendas y cuando pasa eso, dicen, porque empiezan a pagar la comunidad de vecinos, ¿no? Entonces, si pasa esto con el simple comunidad de vecinos, habrían formas jurídicas, pero tiene que ser algo, digamos, o una comunidad autónoma muy rebelde que, fijaos que cuando Andalucía intentó hacer el tema de las expropiaciones, ahí se ha quedado, ¿no? Porque, o ahí más que se ha quedado están ahí en los tribunales y tal y cual. Claro, el tema bancos o Sareb o tal es una cuestión supralocal y estatal, mientras las competencias de las comunidades sean las que sean, ¿no? Son las que son. Por tanto, a mí lo único que se me ocurre es ocuparlas y lo digo así, es decir, y con soporte municipal. Es decir, negociar e intentar. Ahora las viviendas que se han ocupado de bancos, pues casi acabadas, digamos, porque tampoco puedes ocuparlas, un esqueleto de hormigón no se puede ocupar, digamos, desde un punto de vista. Se podría hacer un proyecto muy interesante, pero de una forma normalizada y legalizada, pero ocupar una vivienda que puedes habitar, pues es ocupable, y entonces es una fuerza de presión de negociación que si la administración local te ayuda, también, entonces son dos fuerzas, ¿no? Es decir, me extendería más, pero hay casos en Barcelona que al final el ayuntamiento ha acabado comprando un edificio que lo había comprado un fondo de inversión, gracias a que la previsión inmobiliaria junto a la Universidad de Arquitectos, Sostrasímico, Habitat, pues al final la presión que al final curiosamente no la ha comprado el ayuntamiento, sino que la ha comprado la oposición, digamos, con el dinero de la oposición. Es decir, pero al final es la presión que ha hecho posible un caso de este tipo, ¿no? Bueno, si luego podemos explicar con más calma. Pero, bueno, y eso es un ejemplo, por ejemplo, de un municipio pequeño de no llega a 2.000 habitantes que tenía que hacer 8 viviendas nuevas a las afueras, en las que en su momento parte financiaba la Diputación, pero parte también tenía que pagarlas ellos, el ayuntamiento, una parte. Tenía que hacer 8 viviendas nuevas a las afueras del municipio. Claro, nosotros llegamos allí y dijimos, bueno, a ver, este municipio, vamos a ver cuántas viviendas vacías tiene, ¿no? Y descubrimos que tenía 33 viviendas vacías. Bueno, en un municipio de no llegaba a 2.000 habitantes, 33 viviendas, pero muy deterioradas, pero muchas de ellas en el centro, en la calle paralela a la calle Mayor, te encontrabas edificios como los que más o menos se ven aquí. Entonces dijimos, a ver, 33 viviendas vacías antes de hacer 8, consumir recursos naturales tanto del territorio como para hacerlas,
como que el ayuntamiento tiene que pagarlas, vamos a ver si activamos el centro, ¿no? Que en esta calle, por ahí se ve, lo único que quedaba de la peluquería, ¿no? Que es lo que resiste. Entonces, pues, haciendo este tema que os decía de avisar de los vecinos, de todo esto de enviar cartas, de hacer reuniones abiertas con los propietarios, luego con gente interesada, ir haciendo chup-chup, ¿no? Digamos, pues se llegaron a activar 6 en un primer término, se han activado 6. 6 con acuerdos en algunos casos a 35 años, otros a 75, otros a 30, pero bueno, ya no se tuvieron que construir las 8, sean ya con 6 y bueno, es un proyecto que está en marcha, ¿no? Vale, y esto es ya el último ejemplo que pongo aquí. Claro, este es un ejemplo ya para personas, para esto que se llama ahora eco-housing center, o la covivienda para personas mayores, o como quieras llamarlo. Y esto es lo que os decía antes. En este caso es un suelo de propiedad del consorcio, de un consorcio que hay aquí entre el ayuntamiento, el Instituto Catalán del Suelo y la Agencia Catalana de Vivienda. Todos esos, digamos, 3 entidades son propietarias de todo, bueno, toda esta, bueno, esto es una zona aquí grande. Entonces, aquí el tema, bueno, aquí el tema era que era un proyecto de obra nueva, de 26 viviendas, un proyecto, el tipo de gente, sí que era gente jubilada, pero con ingresos, muchos de ellos con propiedades y algunos con ingresos de buena jubilación. Vamos, digamos que tenían sueldos que no cobrarían nunca en vida, digamos. Pero el tema es que era gente que muchos de ellos, claro, bueno, lo que pasa muchas veces, ¿no? Ellos mismos lo comentan, ¿no? Que están sin trabajar, que los hijos se han ido de casas, en algunos casos son viudos de viudas, que ven el tema de la vejez, digamos, ya más cerca, gente entre 55 y 70 años, más o menos, y que delante de la solución, bueno, que yo cada vez estoy más cerca de ahí. Por eso. Entonces, vamos a organizarnos nosotras mismas. Este es nuestra vejez de forma activa, o como quieras llamarlo. Bueno, en este caso por ejemplo, sí que es un tema de una entrada de 20.000 euros y una cuota de 550 euros. Digamos que esto entra básicamente lo que pagas por vivienda más el mantenimiento básico, el ascensor, las instalaciones y tal. Luego, si hay otros servicios como yoga, como catering o lo que sea, pues ya cada comunidad lo decide, o ya lo decidirán ellos, o incluso temas de qué pasa cuando nos hacemos más mayores, si envejecemos allí o morimos allí o no. Todos estos temas ya es un tema de los talleres que se hacen para ir diseñando esto, etcétera, etcétera. Pero esto no deja de ser una forma, digamos, interesante, ¿no? También. Pero hay más, interesante por 2 motivos más. Porque de esas 26 viviendas hay un par que serán para colectivos, digamos, de cualquier edad, pero con ingresos económicos bajos. Para generar, bueno, aquí se puede generar a lo mejor, esa forma de que el proyecto también es más solidario. También hay espacios abiertos al barrio, a la biblioteca, etcétera, etcétera. O incluso se puede dar algún tema de intercambio, no sé, ya veremos, si hay una persona que quiere cuidar a otras personas, o si quiere, aquí hay espacio para jardín, o quiere, bueno, ya se verá, por ahí se verá. Pero todavía hay más, porque, o lo para nosotros interesante, es que todas estas personas que son de Sardañola, que están cerca de Barcelona, la mayoría de ellas tienen propiedades, y tienen propiedades en el urbano consolidado, es decir, en el centro de Sardañola. Pero aquí se llegó a un acuerdo con el... Claro, estas personas son propietarias. Este suelo es de vivienda de protección oficial. Entonces, aquí nosotros hemos hecho un acuerdo con la Agencia Catalana de Vivienda, estirando un poco la normativa, digamos, así, y con el ayuntamiento, que si esas personas que van a ser usuarias de esas viviendas, mientras sean usuarias, que pueden ser la tira de años,
si quieren ser usuarios y tienen una propiedad, esa propiedad tiene que estar en alquiler social o a través de la cooperativa a un precio social. ¿Vale? ¿Qué estamos haciendo? Estamos generando vivienda asequible en el urbano consolidado donde puede haber mixtura social. Es decir, no hace falta hacer la vivienda asequible en la punta, ¿no? Sino donde ya, además vivienda que está bien cuidada, porque esa gente ha estado viviendo allí y la han cuidado bien, vivienda que es asequible en el centro de la ciudad y que no aparece en 0 años de construcción, ¿no? Es decir, no ha sido necesidad ni de rehabilitarla ni de construirla, sino que se está generando una alternativa a la residencia sin costes para la administración, con temas de housing, de temas de salud, todo lo que he explicado antes, y además paralelamente se está generando vivienda asequible en el centro de la ciudad. Una pregunta más solo. Este alquiler revierte en la familia propietaria, sí, con lo cual le amortigua el coste de... ¿Y cómo han conseguido que les salga tan barato? Bueno, porque bueno, sí, el suelo, aquí nunca he hablado del suelo, pero en todos los casos que hemos visto, siempre se intenta que la repercusión del suelo sea casi 0 o 0. Porque a ver, la cooperativa Milagros no hace, es decir, puede ser sin ánimo de lucro, puede no haber ni comisiones, ni historias, ni tal, y puede hacer el precio de coste, puede los técnicos, en vez de hacer técnicos un poco, a veces los técnicos cobran demasiado, y el arquitecto se pasan un poco, es decir, hacer un poco más el tema. En los otros casos, en el caso del Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, o en el de Sant Cugat, ese derecho de superficie se paga un canon anual de 600 euros. Es como una cesión y tal. En este caso es distinto. En este caso, como es una zona, digamos que, bueno, en este caso es el consorcio, digamos, ahí está el Instituto Catalán del Suelo, esos lo venden todo, hasta el cenicero de la entrada, lo venden todo el Instituto Catalán del Suelo, porque están así, liquidaciones, pues no. Pero claro, pero todo eso lo tenía muy parado. Entonces, este solar vale 370.000 euros, que es muy barato, porque divides 370.000 euros en 26 viviendas y te salen unos 10.000 euros por vivienda, más o menos. Y además se paga en 11 años y además nos lo financian al 1%. Vale. Pero digamos, el coste ya baja mucho. Luego, la entrada inicial, digamos, cubre una parte de costes, y luego es un edificio bastante compacto, tal, hay unos costes más o menos de unos 800 y pico euros metro cuadrado. Y además, digamos, sin otro tipo. También no se paga tampoco ICIO, ¿no? Impuesto de obras y tal. Y bueno, y al final sale lo que sale. Es decir, la cooperativa también lo financiará. Bueno, no, a 20 años. Tampoco, sí. A 20, en este caso 20 años. Pero claro, aquí la repercusión del suelo es clave en todo esto, ¿no? Es decir, es muy normal, aquí no tanto, pero es muy normal, por ejemplo, en países como Alemania, que el suelo público, que aquí siempre se ha subastado en algunos momentos o vendido a un precio de entre 15 y 20% de repercusión, por ejemplo, en desarrollos que se han hecho en Alemania de público-privados o públicos, el coste es un canon en función de la calificación energética del edificio, ¿vale? Y si va dirigido a personas con ingresos, pues ese canon es más bajo. Y son canon, digamos, que no se busca tanto, no se entiende tanto el suelo como una forma de financiación de la administración, una parte, pero no como la sustancia, ni ciertos desarrollos privados. En Dinamarca, un promotor privado tiene un beneficio del 7-8%, cuando es con lucro. Digamos que es más o menos el de un industrial, es como industrial, exacto. Aquí, en momentos es del 20, 30, 40 o más, ¿no? Sientes una mordida. Entonces, exacto. Entonces, claro, por eso, estas cosas
Bueno, evidentemente estos son pequeñas gotas, ¿no? en el mar o en la ciénaga, como quiere decirlo, pero digamos es lo que hay, vamos haciendo lo que se pueda, ¿no? El Ayuntamiento de Barcelona ahora va a sacar a concurso 6 solares municipales para realizar esto, ¿no? El de Lleida también, 4. Es decir, bueno, intentando normalizar poco a poco, porque como sabéis esto de la vivienda es de inercia larga, por desgracia, en parte por naturaleza, por después otra vez, pero otra porque aquí partimos del año 0 o -1 del alemán, por decirlo así, por no decir otra cosa, si es que lo dejan partir. Entonces, bueno, yo si queréis lo dejo aquí y si hacéis preguntas más concretas o de cómo funciona esto, o de dudas, o de cómo poder hacer esto aquí, o qué haría falta para hacer esto aquí, o casos concretos y pensamos entre todas cómo poder hacer algo aquí, ¿no? Pues gracias. Hola, bona nit. He sentit alguna vegada parlar d'uns sistemes de qualitat. Abans he llegit Major, que té una casa, que viu sols, que li ve bé que vingui gent jove a casa seva per a no sé, fer-li companyia, quasi, i més que cuidar-la d'ella, i això tindre una habitació, com parlaves abans d'espais comuns que podien compartir, el jove i el vell. Aquest tipus de projectes, saps si això, no sé, té algun tipus d'oficialitat, una pàgina web que ho relaciona, si algú promociona això senzilla, per favor? Sí, mira, això jo conec 2 experiències, una al País Basc i una altra a Catalunya, a Barcelona, en què es diu, ara no em recordo el nom, no sé si és llar compartides o un nom així, entre gent gran i jove. Però haig de dir també que no he tingut molt d'èxit, explico, sí, la idea és bona, però per mi l'aplicació no és fàcil conviure gent gran i gent jove. Sí, perquè no és fàcil, la idea és bona, però per mi l'aplicació no ha estat del tot, diguem, reixida, per dir-ho així. És a dir, què ha passat? Que quan es parteix que no hi ha una voluntat de les 2 parts molt clara, sorgeixen problemes de convivència. Moltes vegades la gent gran que comparteix això no ho fa d'una total voluntat, sinó ho fa perquè la família li pressiona una mica o per una necessitat econòmica, i el jove a vegades perquè no li queda més remei, no? I llavors hi ha problemes de convivència perquè les coses que fan els joves de gent grans, algunes són les mateixes però altres són molt diferents, d'horaris, de tot. I jo puc dir que al País Basc no conec tant l'aplicació real, però el de Barcelona, parlant amb els tècnics que ho estan fent, ha donat problemes de convivència. Molts d'ells s'han hagut d'aturar. Però nosaltres estem intentant donar una volta, perquè per nosaltres això té un problema, digue-li, de la forma de l'ús i digui-li una mica arquitectònic. És a dir, per exemple, a Canadà tenen projectes d'aquest tipus, però aquí es volia fer això sense gastar ningú. Vull dir, es volia posar-lo junt a l'habitació i per entrar a l'habitació s'ha passat pel menjador. Està l'àvia allà mirant la tele i tal, no? I clar, passa allà amb un col·lega o una amiga o no sé què, o passa una trompa, o passa a altres hores de nit, o fa els sorolls, m'entens? Llavors, per exemple, a altres països el que fa, no, anem a fer una reforma, si l'habitatge és gran i ho permet, o fins i tot no és tan gran, anem a fer una petita reforma en aquest habitatge, perquè un habitatge particular, potser posant un hall, diguem, i una altra banda, i pots fer una distribució del pis en el que en realitat són 2 pisos, per dir-ho així, però sense fer una divisió horitzontal. És a dir, el que s'ha fet a moltes ciutats antigues, que abans eren cases molt grans i palacetes i tal, i s'han dividit en quarts o en terços o en això. Llavors, si es fa una inversió, diguem, amb la que es poden separar, i no vol dir totalment, és a dir, perquè tampoc està... Però mira, compartim la cuina, compartim amb el menjador i fem...
és més fàcil començar a posar normes si tu tens una mica de cadascú el seu, perquè quan poses normes, quan la gent té conflictes, és molt difícil arribar a acords amb les normes, no? Llavors, la idea és bona perquè molta gent gran té cases grans buides i la gent jove no té ni cases ni diners, però té altres capacitats, diguem, per dir-ho així, altres capitals, però per aplicar-ho bé, per mi cal fer-hi una inversió de diners i de cap. No tant en el tema de llars compartides. Mira, hem fet aquí un pis, una gent que maco, no? Fas el tríptic, fas el titular i ho passes per TV3, no? Però si després la cosa no és com un matrimoni de convivència, en el fons. Un matrimoni de convivència no sé de cada quan funciona, però la majoria no són obligats. Això és en realitat, en el fons, hi ha una necessitat, però culturalment o generacionalment hi ha problemes. Llavors, si no es fan coses com aquestes, això a Canadà, per exemple, van començar a fer així i els funciona molt bé. No només amb gent gran i gent jove, sinó amb persones, amb dones, per exemple, que han supervivents de violència de gènere o que són perfils que s'apropen més a la persona que està vivint per als temes generacionals, però tenen aquesta independència que també tothom la necessita. Jo volia aprofitar que estaven dos regidors de l'equip del govern, el que va querer cedir la paraula per respecte a la tercera edat, però comentava que les institucions locals són una peça fonamental o essencial en activar altra vegada les vivendes que estan en desús o inhabitades i que han altra vegada actives. Volia que tornara a explicar quin és el paper que poden fer els ajuntaments en aquest aspecte. Sí, mira, fer des de només l'iniciativa només ciutadana autogestionada es poden fer moltes coses, però o hi ha un bon rebombori, diguem, com ha estat la plataforma d'afectats per la hipoteca, diguem que la iniciativa social és tan gran o tan, diguem, per tot el territori i la situació tan, que hi ha molta massa i la situació per poder fer coses, i la situació és una necessitat bàsica. Quan la cosa ja redueix, és més complex en el sentit que s'han de fer llicències noves, normatives i tal, només en una iniciativa social sense un recolzament inicialment és molt difícil. És molt difícil perquè et carregues molt de pes en gent que ja està fent moltes coses, perquè sempre passa el mateix. Llavors, tots aquests projectes, a Alemanya i Dinamarca, com van començar fa 70-90 anys? Ara van sols, són autogestionats totalment. No necessiten cap tipus d'ajuda ni intervenció municipal i poden competir amb el promotor privat de torno del costat, diguem. Però inicialment van tenir un recolzament municipal a 3 nivells. Un, que els municipis que avalaven i donaven garanties per fer aquests projectes. És a dir, el municipi posava garanties. Es deia, no, nosaltres com a municipi un projecte d'aquest tipus li fem un aval o li fem una garantia. Després podrien haver ajudes de rehabilitació o ajudes etc. Però perquè és un punt molt clau amb el sistema financer que tenim aquí. D'una manera, per exemple, una hipoteca és per un dret de superfície, que és el que explicava abans. Aquí el Santander avui en dia no t'ho fa, perquè el Santander ja no dic altre, però exacte, des de la pressa i tal. Però això la sucursal del Santander a Anglaterra ho fa cada dia. Saps què vull dir? Llavors, com no estem a Anglaterra, el tema de garanties i tal, que són necessàries en algun tipus de projecte, en molts projectes, l'administració local jugava aquest paper. Un, el d'aval i garantia. A part del de vehicular subvencions que ja existeixen, que també estiguin vehiculades per aquests models, perquè a vegades, com estan escrites les bases d'una subvenció, parla de lloguer o parla del propietari, però en canvi si tens una cessió o un dret de superfície, saps?
vegades estan escrites a l'antigua. Llavors, vehicular-les d'alguna manera, o canviant el redactat a la pròxima que surti, normativa, o intentant, diguem, trobar-hi allà un filo. Després, amb el tema de la... Eso en castellano es que me estoy... Ah, sí, sí, sí. Entonces, comentaba que preguntaba a la administración local qué puede hacer. Yo decía que puede hacer tres cosas. Una desde el punto de vista económico, que es avales y garantías para estos tipos de proyectos. Y además son proyectos inicialmente pequeños, tampoco es tan grave el tema. Y luego vehicular las subvenciones de rehabilitación para estos tipos de proyectos. ¿Vale? Luego, para mí también es interesante, es lo que hablaba antes, de hacer digamos, una base de datos interactiva geolocalizada y con información de cada uno de los patrimonios que están en desuso. Cuando digo información, digo evidentemente cadastro, registro de la propiedad, quién son los propietarios, haber hablado con ellos, haber hecho una inspección en la vivienda, tener una vivienda económica de lo que cuesta rehabilitar aquello, todo eso, tenerlo de todo eso, ir teniéndolo, ¿no? Digamos, ir teniéndolo y tal. Entonces, esa base de datos, esto puede hacer un municipio sin un gran esfuerzo, digamos. Y es una base para toda la vida, y se tiene que ir actualizando, Luego, lo que puede hacer, y sobre todo, y lo importante, es la difusión en positivo de todo esto, ¿no? Es decir, digamos, canalizar en todas las entidades, etcétera, hacer charlas informativas de esto, tanto en una asociación de falleras o falleras como en un club de fútbol, como en una charla de un ateneo, digamos, en todo tipo, a conocer que la administración quiere activar patrimonio en desuso, ¿no? Es como conocer las cosas, cuando se hace una cosa nueva, ¿no? Que cuando se quiere, por ejemplo, que la gente ponga la basura, ¿no? En cada container, ¿no? O deje de fumar en los bares, tal. Claro, esto parecía como imposible, ¿no? Bueno, ¿qué se hace, no? Pues trípticos, charlas, en los colegios, ¿no? Se mentaliza la población. Entonces, la administración local es un medio, aparte de otros, digamos, de difusión de información a través de su página web, de sus publicaciones, de su penetración en los centros cívicos, etcétera, ¿no? Por tanto, es otra tercera pata, ¿no? Que podría hacer la administración local. Y para mí tendría una obligación, tal como está el panorama, hacer algún tipo de prueba piloto, porque tampoco se está pidiendo que coja la Cointra, ¿no? El solar de Cointra, y haga ahí todo un proyecto cooperativo tal, ¿no? Ojalá, se le está pidiendo, o un parque o otra cosa, pero se está pidiendo hacer algo, una colaboración pública de mínimos, que solo con un proyecto que luzca un poco, ¿no? Transversal, ¿no? Entre tal, y que lo publicite, tiene un efecto. Es decir, es como la energía solar, ¿no? Es decir, se la ponía a alguien y si funcionaba bien, el vecino decía, yo también, ¿no? Yo también quiero, y estas cosas, ¿no? Si no es un proyecto, ¿no? Que si estaba hecho polvo, pones una fachada tal, incluso le pones una fachada vegetal ahí tal, y un poco bonito tal, y el de al lado que lo tiene hecho polvo dice, ¿cómo lo has hecho? No, es que además me pagan un tanto a cabo de un año, entonces llaman el teléfono de esta gente, ¿no? Pues esto tendría que poder ser así. Si no, es una lucha muy jodida, es decir, porque la vivienda es un tema muy complicado, ¿no? Es decir, tanto culturalmente, jurídicamente, económicamente, cómo ha pasado y te pongas un dinerito, te pillas los dedos, y ese dinerito para que en cambio es incluso
incluso a veces cuando el ayuntamiento dice, no, es que avalar es un tema que ahora con la ley también de administraciones locales, claro, una garantía, un aval es deuda. Cuando quieren avalar no sé qué, pero incluso una subvención se podría convertir en un aval. ¿Vale? Una subvención ya es dinero perdido, desde el punto de vista de la administración, dinero perdido. Pero tú, en vez de dar esa subvención, la conviertes en un aval. Ese aval, incluso si luego se recupera, en teoría, se va recuperando, vuelve a estar el año siguiente, se va generando más bases, y en el caso de que ese aval se pierda, porque hay no se proyecto no tira bien y tal, lo vuelves a convertir en subvención, que es lo que era, digamos, y no es una pérdida. No es una pérdida. Es decir, que generar una cosa es generar una línea de avales y garantías con presupuesto, digamos, no existente, y generarlo. Pero a lo mejor una parte de la línea de subvención que se podría convertir en avales, que podría generar luego más avales y más y más y más y tal. Que no quiere decir que no dejen de existir las subvenciones. Dos preguntitas muy rápidas. ¿Habéis encontrado como has dicho antes que habéis negociado, mucha reticencia en los ayuntamientos a la hora de colaborar? Al inicio, como todo, tú de qué me estás hablando, ¿no? Me estás diciendo todo esto, tal. Luego, ahora mismo nos llaman, dicen, yo también quiero hacerlo. Lo que es dificultoso, como sabéis todo cuando hablas con la administración, es llevar a cabo las cosas, ¿no? Es decir, bueno, pues ahora hay una actitud positiva, pero como todo, ¿no? Las cosas de Palacio van despacio, ¿no? Depende del ayuntamiento, van despacio y van muy despacio, ¿no? Digamos, ya es más un tema administrativo, ¿no? Pero ya se ha superado en algunos ayuntamientos esta barrera, ¿no? Sí, bueno, es una... La última. Has comentado antes de una ocupación, que sería una cosa muy importante que los ayuntamientos, por ejemplo, presionasen para una ocupación de un bloque que se acaba de todo eso. ¿Conoce algún ayuntamiento que haya tenido problemas jurídicos, económicos por haber apoyado alguna? No, apoyado, pero lo apoyas, digamos, legalmente. Con los medios que hay. Con los medios legalmente. Sí, con ¿Sabes si ha habido algún ayuntamiento que haya tenido algún problema? No, porque sí. ¿Con los propietarios? No, por esto no. Aquí allí tenemos problemas por colgar una bandera, pero descolgarla. Era más que nada para que tomasen nota que teníamos la contestación. Pero por tema de estas no. Me ha pillado la palabra. No, porque a ver, si esto se intenta hacer desde luego una cosa como la vivienda, por ejemplo, lo que sí que hay dificultades, siempre hablamos, ¿no? Que me parece bien, de poner multas a las viviendas vacías, ¿no? Que, vale, pero está bien, pero la dificultad de llevar a cabo eso es muy grande, porque ahí cuando el ayuntamiento inicia un expediente para poner una multa, si eso es de un banco o de alguien que tiene muchos abogados, como la cosa no está muy clara desde el punto de vista jurídico estatal, si pierde el juicio, todos los costes. Entonces, por ejemplo, a mí me parece bien poner multas y sobre todo a los bancos y tal, pero tendría que ser una cosa. Bueno, pero yo, por ejemplo, ahora soy muy partidario de aparte de todas estas cosas, que queda muy bien a veces a nivel. No, he puesto una normativa de multas, porque la ley, la normativa o la municipal, ¿no? La ordenanza, ¿no? Digamos, municipal, la haces en 20 hojas. La prueba, le haces un titular, el ayuntamiento de tal va a poner multas a tal. El consecuencia práctica de eso no he recorrido. Entonces, claro, es como, yo me acuerdo de un amigo que es de esto es técnico de vivienda, ¿no? Entonces, él decía, estábamos trabajando en lo otro, ¿no? En activar el positivo, ¿no? Intentar activar en positivo y tal, y claro, de repente hubo el boom de las ordenanzas para poner multas, ¿no? Y nada, llevábamos meses y meses con esto, con la base de datos, que al final lo seguimos haciendo porque el otro no. Y de repente le baja a la regidora de vivienda que había allí y mira, ya aprobamos, y aquí una semana aprobamos la moción, y el otro lo paramos, porque con esto ya le paramos, está con problema, tal. Y intentando hacerlo entender, ¿no? Pero piensa que
nada. Bueno, luego se llamó, tal, y bueno, que han pasado aquí 6 meses, ha pasado algo, nada. Y mira, estábamos a punto de cerrar un acuerdo con una persona, y bueno, si es que era el momento de... Es decir, que para mí está muy bien y soy un positivo de cambiar la Constitución o hacer o colgar a todo el mundo, pero es decir, no, por lo menos respetarla. De mientras, ¿no? Es decir, tendrían que ir apoyando iniciativas de este tipo que intentan trabajar desde lo local, ¿no? Seguro que vosotros conocéis o podéis llegar a conocer al propietario de tal o del cual o no sé qué, llegar en esa relación, ¿no? entre las entidades que trabajan por el barrio, más nada con la población o en la ciudad, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es lo que yo he hecho que una administración local tendría que dedicarse a apoyar estas cosas a tope, a tope, a la muerte, digamos. Eso es lo que tendría que hacer como aparte de otras cosas, pero no costaría tanto hacerlo. Yo voy a hacer una pregunta. A l'hora que vos has presentat el projecte de la Masia, a l'hora de fer la restauració i de l'edificació, no vos posen un problema per a rehabilitar? ¿Por qué? Perquè hi ha unes normes, si és un terreno rústic... No, pero aquí... No, pero... Sí, eso sí, pero aquí hablo castellano para no, porque esto era edificación existente. Es decir, tú en un suelo rústico puedes edificar la volumetría existente. Entonces, la existente puede ser que ya exista, como en este caso, o a lo mejor no la veas porque está derruida, pero en el cadastro sale que hay un volumen tal. Incluso ese volumen, si está a lo mejor lejos, se puede agrupar tocando la masía. Y además, si es, aparte de si no hay existente, aparte de si es un suelo rústico de regadío o de secano, puedes construir además un volumen edificatorio para usos relacionados con la actividad que se de rústico. Y dentro de la actividad de rústico puede haber, por ejemplo, turismo rural. Entonces, ahí hay, evidentemente, lo que no puedes hacer es de un solar, es igual que sea 18 hectáreas y que tenga 500 metros construidos y no se puede construir más, empezar a hacer casitas, aunque sean de paja o ecológicas, eso es lo que quieras. Es decir, eso, y no sé aquí, pero en Cataluña pasan helicópteros y aviones y hacen fotos. Porque aquí también sois. La pega la pega. Sí. Sí. No. Perquè nosaltres tenim una vivienda de 470 metros, si la volen partir, però... Vale, porque aquí está otro... vale. Es que no hemos dicho edificar. Claro. Sí, vale. Claro. Bueno, aquí hay varios temas. Lo interesante del modelo de cooperativa de uso, esto no lo profundiza mucho, fijaos que os he dicho que la propiedad es colectiva de la cooperativa, digamos que no, un símil, ¿no? O la propiedad es igual. Pero las personas usuarias que vienen allí, lo que tienen es un derecho de uso. Un derecho de uso obligacional, es decir, no tienen un derecho real. Digamos que no hace falta hacer una división horizontal. Primero, hay dos tipos de divisiones, ¿no? Las jurídicas y las físicas, ¿no? Por decirlo así. En este proyecto de 26 viviendas, o en el proyecto antes de la primera casa, en tanto en los dos casos no hay división horizontal. Es decir, todo es comunidad. Es decir, como si todo fuera la escalera, que es como una masía, un caserío, una casa antigua, es una unidad, un ente. Entonces, quien regula el funcionamiento, es decir, aquí estamos acostumbrados en que se hace una división horizontal y el Código Civil, a través de la ley de propiedad horizontal, y se regula de vecinos, tal. Bueno, simplemente no se hace una división horizontal y se regula todo según un reglamento interno aprobado por la cooperativa. Entonces, no
no te riges te riges por el Código Civil, por el derecho civil, pero no por la ley de propiedad horizontal. Igual que el contrato de cesión de uso no se rige por la LAU, por la ley de arrendamientos urbanos, sino que se rige por el derecho civil. Y haces un contrato según la ley y ya está. Y tal. Entonces, sí que en este caso tú no hace falta que hagas una división horizontal para generar 3 espacios habitacionales. Otro tema es el tema, digamos, de normas urbanísticas, en el sentido de decir, en una única en una única división, ¿no?, horizontal, en una única tú no puedes hacer 3 cocinas, o no puedes hacer 3 baños, sí que puedes hacer, pero 3 cocinas no. Bueno, en este caso cada municipio tiene su norma, es decir, lo que no te dejan hacer es, o al menos digo en Cataluña, y esto lo había que hacerlo, porque nosotros en Cataluña lo que no nos dejan hacer es 3 cocinas, pero si tú justificas, es decir, tú podrías hacer 3 ¿cómo se llama esto? Las habitaciones con baño, las suites. Tú en tu masía tienes derecho a hacer 3 suites. No, es seguro. Es decir, otra cosa es que tú, esas 3 suites, digamos, hagas una división horizontal y siembras apartamentos dentro de la masía. ¿Vale? Entonces, esto no... Luego hay evoluciones, por ejemplo, nosotros hicimos modificaciones puntuales en algún municipio para que dejaran, y esto se deja hacer en Cataluña, pero con una modificación puntual aprobada por un municipio que en una casa antigua grande, que en general se abandona, no se degrada y tal, pues sí que nos dejaron hacer, por ejemplo, 4 viviendas, pero de unos metros cuadrados muy grandes, ¿no? Muy grandes, porque para no hacer trocearlo mucho, ¿no? Pero luego en una de ellas tú hacías 2 unidades a nivel práctico, un poco como lo que comentaba por ahí antes con las personas mayores y jóvenes. Pero tú lo que no puedes hacer es una división horizontal, y además, según la normativa de cada municipio, algunas construcciones que denoten que allí va a haber 3 familias viviendo, tal, que como son cocinas. Lo que sí tiene razón es que el cohousing, que es esto, ¿no?, compartir, tal, jurídicamente está en un limbo. Aquí tienes que hacer un poquito un tema legal, es decir, no tanto sobre todo en las cocinas, no, yo digo lo que nos pasa a nosotros, que claro, y aparte es un proyecto que se busca compartir cosas, haces una cocina grande y compartes y tal, y la gente luego se da cuenta que tampoco necesita todo un piso, ¿no? Es decir, que eso también un poco, ¿no?, de intentar dar a la gente otra solución, de mira, es que vas a hacer más caro hacerlo 3 pisos aquí y hacer una división horizontal que no nos van a dejar, ¿por qué no hacemos unos espacios privativos y otros comunes? Y luego, a lo mejor se hace un pequeño office con microondas, con tal. Luego, con el tiempo, si metes una cocina con una chimenea y eso el helicóptero no te lo fotografía, ¿sabes? Pero vosotros no os encontráis con problemas de estos. Sí, la batalla. Nosotros siempre cuando vamos a hacer esto, primero vamos al municipio, ¿no?, para ver de qué palo va. Es decir, sí, mira, queremos hacer un cohousing. Queríamos hacer esto, hicimos cohousing porque parece que si dices una vivienda colectivizada, parece que ya decides cohousing así con anchas cuñadas. Entonces, hay una pequeña negociación, ¿no?, para ver cómo es la mejor manera de hacerlo. Si legalmente, totalmente, un poco de cara o legalmente. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues Raúl, moltes gràcies, perquè penso que ha sigut molt instructiu tant per a els que som ara aquí com els que s'han anat, perquè jo penso que li hem obert els ulls i la ment als nostres companys de l'Ajuntament, perquè hi ha molta tasca i heu oferit eines molt interessants. De totes formes, ahora el que quiera, vamos a ir a cenar a la Baixá y podemos seguir con dudas, con preguntas, intercambiando información. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias Raúl.